negociazo, que hace su negociazo aquí importando, ¿cierto? Entonces, si hay un grupo de importadores y quieres tú hacer industria nacional y desarrollar la industria, esos grupos importadores se van a enojar, van a decir, me está afectando mi dinero, está afectando mis ingresos, no voy a dejar de recibir, me estás malogrando el negocio, oye. Entonces, para que no me malogres el negocio, no se te vaya a ocurrir ser pues el presidente que quiera sacar a tu nación de donde estás. Déjalo ahí nada más, así como está, gano yo. Entonces yo financio campañas publicitarias, campañas políticas para que este señor, este postulante al Congreso o al gobernador regional o presidente de la República pueda mantener la situación tal como está, ¿no? Dale todos no, tarjetas de crédito, dale tarjetas de crédito, ¿no? Para que saque un montón de plata y sienta qué cosa, sienta que esta persona tiene dinero y tiene un estatus económico adecuado. ¿Para qué? Para que se sienta con plata. Sacas tu tarjeta de crédito, te haces préstamos por aquí, por allá, por allá, por acá, al final estás recontrahorcado, ya no tienes dinero para estar pagando todas las deudas que tienes, pero tienes un buen celular, pero tienes cable, pero tienes un televisor plasma, generándote esa sensación de satisfacción de necesidades primordiales, ¿no? Entonces, alumnos, hay intereses internos que no quieren que el Perú pueda salir adelante, pero también hay intereses externos que hacen que el Perú tampoco pueda salir adelante. Y te lo voy a demostrar con la historia que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? El tema es la Confederación Peruano-Boliviana. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Permíteme un momentito. Confederación Peruano-Boliviana. ¿Por qué esa confederación no pudo mantenerse? ¿Por qué esa unidad de dos naciones fue mal vista por la comunidad, nuestros vecinos, y también por qué fue mal vista por los propios ciudadanos o o la propia clase social peruana, ¿no? Vamos a ver. Ahora ya le encuentras razón, ¿no? Profe, ¿qué está hablando? ¿Está hablando del TLC? ¿Está hablando de comercio? Si estamos en historia del Perú, profe. Bien. ¿De qué estamos hablando, Cabo? De una confederación. Estamos hablando de la unidad de dos naciones. En el antiguo virreinato, estas dos naciones eran una sola, ¿ya? Bolivia es lo que antes se le llamaba la Audiencia de Charcas. La Audiencia de Charcas pasó en un tiempo a ser primero territorio peruano, en el virreinato peruano, y luego pasó a ser parte del virreinato de el Río de la Plata. Bien, pero esa unidad donde también se da la cultura tiahuanaco, Puno, Perú, Bolivia y todo ese sector es una misma comunidad. No debió jamás partirse porque tiene una misma identidad, una misma cultura, idioma, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando se parte, cuando se separa, ¿no? Al final le dieron a Bolivia aplicar el principio de demarcación de fronteras, que no es el uti possidetis del 1810, sino es la libre determinación de los pueblos. Bolivia con Sucre, bien, amigo de Bolívar, separa o permite que esta nación se pueda independizar y lo hace, ¿no? Entonces, la Audiencia de Charcas se cambió el nombre y se llamó Bolivia en conmemoración al amigo pues de Sucre, que es Simón Bolívar. Bien, Andrés de Santa Cruz, tenemos aquí la siguiente información. Andrés de Santa Cruz es el que da origen a la Confederación Peruana Boliviana. Bien, vamos a ver aquí algunos factores. Factores que hicieron posible la confederación. Factores que hicieron posible la confederación. Primer factor, geográficos. La meseta del Collao abarcaba a estas dos naciones, ¿no? Se crea una continuidad entre el sur peruano y Bolivia. Recuerda que esta confederación se conformó así. En el estado norperuano, en el estado surperuano
y en el estado de Bolivia, ¿ya? En este caso, se crea el estado surperuano y Bolivia llamada durante la colonia del Alto Perú. ¿Qué cosa encontramos en los factores económicos? La actividad minera, la mina más importante de esos tiempos de plata se encontraba en Bolivia, ¿ya? La mina más grande de plata, la más importante de todo el virreinato. Por eso había un tiempo en que la mina, la audiencia de Charcas pasó a ser parte del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque ese virreinato recién se estaba formando y que necesitaba ingresos, dinero, ¿no? Por eso pasaron la mina para ese lado, para que pueda formarse esta audiencia. Bien, y en Huancavelica teníamos la mina de Azogue, ¿no? Que es el mercurio, que el mercurio se utilizaba para poder purificar la plata. El intercambio comercial de textiles de la sierra y el vino de la costa. O sea, mucho interés económico, de intercambio económico y también de cultural. ¿Por qué cultural? La meseta del Collao, perdón, y el sur andino comparten una historia prehispánica colonial común. ¿Qué cultura se desarrolló en la meseta del Collao, alumno? Ya lo había mencionado. A ver, dime. Michelle, Asensio, ¿dónde estás? ¿Qué cultura se origina en esos territorios? ¿Recuerdas algo por ahí? ¿Alguna cultura? La cultura tiahuanaco. Tiahuanaco, ¿ya? Tiahuanaco. Bien. Políticos. Muchos caudillos militares peruanos y bolivianos compartían la idea de la confederación. O sea, ya habíamos explicado qué es un caudillo, ¿no? Aquella persona que se siente que tiene el conocimiento real de la verdad absoluta y que todos los demás están equivocados. Ese es un caudillo. Yo tengo la razón y tú estás equivocado, ¿no? Cuando yo creo que soy así, me vuelvo muy peligroso, ¿no? Muy separatista, y eso es muy complicado. ¿Qué más tenemos acá? Sin embargo, las discrepaban quién debía dirigirla y cómo. O sea, este problema se pudo haber resuelto rápido y fácil, pero ese no fue el verdadero problema de la falta de unidad, ¿no? Habían intereses mucho más grandes que estos. Esto simplemente fue una justificación, pero habían otros intereses que no dependía de nacionalidad ni de nada, solo dependía del money, el dinero. Si tú afectas mis intereses, ten mucho cuidado porque voy a hacer lo posible para fraccionarte, para dividir y hacerte quedar muy, muy, pero muy mal. Bien, la historia no ha cambiado desde esos tiempos, alumnos. Continúa, continúa. ¿Cómo se desarrolla esta situación o este proyecto de Santa Cruz de querer liberar o de querer unir a dos naciones que históricamente habían permanecido siempre unidas, juntas, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, acontecimientos. Salaverry es el presidente que había sido, bueno, le dieron un golpe de Estado, lo asesinan, le hacen un juicio sumario y lo fusilan. Terminado pues Salaverry, Salaverry había hecho un acuerdo, ¿ya? O había hecho un acuerdo con Gamarra, no te olvides de eso. Y Santa Cruz había hecho un acuerdo ¿con quién? Con Orbegoso. Santa Cruz y Orbegoso habían hecho ese acuerdo, ¿no? Entonces derrotan a Salaverry y se les permite pues el tener el espacio abierto para que se pueda desarrollar esta confederación. Esta confederación la idea era esta, ¿no? El estado se iba a componer de 3 estados. Un estado surperuano que corresponde iba a tener un presidente llamado Pío Tristán o iban a dirigir el estado surperuano Ramón Herrera. ¿Qué regiones comprendían? Comprendían la región de Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, 4 regiones. Y esto se aprobó en la asamblea de Sicuani, ¿ya? En la asamblea de Sicuani se establece la creación del estado surperuano. Luego, para poder crear el estado norperuano, que lo iba a dirigir José Luis Orbegoso, ¿te acuerdas, no? La alianza Santa Cruz y Orbegoso, iba a dirigir el estado norperuano.
que comprendía a los departamentos o a las regiones de Amazonas, La Libertad, Junín y Lima. Y esto se aprueba, ya se aprueba 2 meses después, ¿no? De la asamblea, en este caso de la asamblea de Tapacari o de la asamblea de Sicuani. Estamos hablando de la asamblea de Huaura. Huaura da origen al Estado norperuano. Y al Estado boliviano, bien, dirigido por Miguel Velasco. Ese Estado se crea en la asamblea de Tapacari o de Tapacarí. Bien, ya creadas estas asambleas, creado este Estado, todo esto se tenía que llevar a un acuerdo en común, ¿no? ¿Cuál era ese acuerdo en común? Tenían que definir ya legalmente la existencia del Estado de la Confederación Peruana Boliviana. Bien, ahora el problema es, ¿quién dirige? ¿O un peruano o Santa Cruz? ¿No? Santa Cruz lo dirige, ¿quién dirige a toda esta confederación? Y el acuerdo, en el Congreso de Tacna se da la existencia del proyecto de Santa Cruz, se le da validez, obtuvo vida, ¿no? Es la Confederación Peruano-Boliviana. En este Congreso de Tacna, bien, se define lo siguiente: Santa Cruz era nombrado protector de toda la Confederación por 10 años, ¿ya? Por 10 años. Bien, esto ocurre el 28 de octubre de 1836. Se declara establecida la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, 10 años, presidente, y iba a haber un presidente por cada república, ¿no? Por cada estado, un presidente. Ya sabes quién iban a dirigir el estado sur peruano, quién iba a dirigir el estado boliviano y quién iba a dirigir el estado norperuano. Y estos tres iban a estar al mando de Santa Cruz. Ahora, si tenemos aquí estas dos naciones que se iban a unir, bien, ¿por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué no se mantuvo? Observa aquí, acá tenemos el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Este territorio podría ser, a ver si es que sí, y continuaba, ¿no? Si continuaba, iba a tener pues un gran beneficio económico para esta nación. Pero habían intereses tanto internos como externos que no querían que esta confederación se mantenga, ¿ya? Tanto como caudillos militares peruanos, como también países vecinos. ¿Cuáles son esos países vecinos que no querían que esto funcionara? Es Argentina y Chile. Veían pues a este Estado como enemigos, ¿no? Profe, pero qué envidiosos son. Son envidiosos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no querían? ¿Por qué se tienen que meter en una nación que no les corresponde? Es que ellos ya hacen un análisis mucho macro, un análisis que puede visualizar lo que va a pasar más adelante en el futuro si esta nación se hace fuerte. Los chilenos tenían miedo de que esta nación se hiciera fuerte, poderosa, que obtenga un gran, por el número de ciudadanos que tenía estas dos naciones, que se podrían armar, ejercer una fuerza militar muy importante y puedan afectarse, pues, o quieran invadir territorio. Podría ser ese miedo, ese temor, pero no fue tanto así. Esta bandera fue la bandera de la Confederación Peruana. Bien, entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Ahí está. Hubo un detalle. Aquí se aperturaron. Mira, Santa Cruz decide lo siguiente. Aquí en esta región habían puertos. ¿Ya? En esta región habían puertos. Y Chile también tenía su puerto. Chile también tenía el puerto. Y los productos que llegaban, recuerda que ahora ya se abrió el mercado, ¿no? Los productos que llegaban de otros países, bien, para llegar a otros países, llegaban a los puertos de Valparaíso, ¿no? En este caso, la entrada más cercana desde Europa hacia América era la parte sur. Y en la parte sur encontraron ¿qué cosa? Encontraban puertos, bien. Pero lo que decidió Santa Cruz fue reducir el impuesto de aduanas, ¿no? De las cargas, reduce la carga. Entonces los puertos, los barcos, los navíos
empezaron a desembarcar en los puertos tanto del norte peruano, del sur peruano y también incluso en el puerto de Bolivia, porque en ese tiempo Cobija tenía su puerto que pertenecía al Estado boliviano. Y esto generó una incomodidad terrible en los comerciantes de Valparaíso, los comerciantes de Santiago, los comerciantes de Chile. Se vieron afectados sus intereses económicos, ¿no? Sobre todo, pues, el trigo, sobre todo el trigo. Bien, entonces, como esto ocurre, empieza a difundirse la idea en Chile de que el Perú y Bolivia no tenían que permanecer juntos, ¿ya? Y acá está el primer ministro Diego Portales, que es el que establece, pues, las ideas portalianas, ¿no? Las ideas portalianas es, Chile no tiene nada por abajo, por el este tiene las cordilleras y por el oeste está el mar. ¿Cuál es la única zona para poder expandir su territorio? Por la parte norte. ¿Ya? Y es por eso que la historia nos dice, pues, que eso sí era una política de Estado, ¿no? Invadieron Bolivia, invadieron Perú, quitaron el territorio a Bolivia y también a Perú. Bolivia se quedó sin mar y Perú se quedó sin los territorios más ricos en minerales de ese tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron las obras que se hizo en esta confederación, ¿no? Se declara los puertos libres de Paita, Arica, Callao y Cobija. ¿Ya? Estos puertos se declararon libres de aduanas o se redujeron considerablemente los impuestos. Así que los barcos que descargaban sus productos iban ahí, pues, y lo hacían pagaban menos, ¿no? O pagaban muy poquísimo, con tal que lleguen estos productos para ser comerciados en sus naciones. Y los puertos, sobre todo de Chile, quedaron en problemas, ¿no? Porque les estaban quitando, pues, su dinero, ¿no? Les estaban quitando el comercio. ¿Qué más? Reglamentó el comercio por aduanas y se promulga la Constitución de 1837. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué se desmiembra este Estado o esta Confederación Peruano-Boliviana? Se desmiembra por la siguiente razón, ¿no? Por la siguiente razón. Internamente habían caudillos militares peruanos que no estaban de acuerdo con esta confederación. Y uno de esos militares, adivinen quién es. Fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú en su historia. Fue el presidente que tuvo que pagar el costo que le valió a un hacendado comprar a un esclavo. Este presidente compró la libertad de todos los esclavos que habían en las haciendas en el Perú. Y de esa forma se elimina la esclavitud, ¿no? Don José de San Martín había prohibido la esclavitud, ¿ah? Pero dijeron que no, ¿no? Los terratenientes o los criollos que se habían quedado ahí, dueños de grandes tierras, no quisieron soltar, pues, a sus esclavos porque decían que les había costado dinero. Y este presidente compra la libertad de todos los esclavos, ¿no? ¿Quién fue? Ramón Castilla. ¿Ya? Ramón Castilla fue uno de los caudillos militares que se opone a esta confederación. Y los países vecinos que se opusieron a la confederación por cuestiones económicas fueron Chile y Argentina. Así que tanto caudillos militares peruanos como chilenos y como argentinos, Argentina no participa, pero sí influye en el financiamiento, bien, se crearon unas expediciones militares llamados las expediciones restauradoras. Vamos a restaurar el orden en nuestro vecindario, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Era desmembrar o separar nuevamente a estas dos naciones porque era muy peligroso que se mantengan unidos. A ver, ya. Aquí tenemos lo siguiente. La guerra de la Confederación, ¿no? Las campañas restauradoras. Causa amenaza comercial por la supremacía en el Pacífico Sur.
sobre todo el trigo, el producto del trigo, que era el producto que más se comerciaba, fue afectado en los puertos chilenos. Así que por economía, ¿no? Para que esto no me perjudique, y también para futuro, entonces deciden establecer las expediciones restauradoras. ¿Qué más causa? La ley de puertos intermedios. Esta ley es eliminar los aranceles o los impuestos de aduanas, ¿no? En los puertos que comprendían a la Confederación Peruana Boliviana. Y otra causa, bueno, aprovechemos entonces, porque nosotros queremos avanzar, ¿no? Queremos expandir nuestro territorio. Aquí está el expansionismo de Diego Portales. Acá he puesto el nombre de Ramón Freire. Ramón Freire es un expresidente de Chile, ¿ya? Y ese es el detonante que se utilizó. Miren, siempre se busca una causa, ¿no? Un argumento. No puedes hacer la guerra solamente porque veo que me estás afectando estás afectando mi economía, porque eso se ve muy superficial, muy banal, ¿no? Entonces necesito buscar una justificación para no quedar mal, ¿no? Para que no vean realmente mi verdadera intención, sino que sea justificable por el bien de la democracia, caramba, la democracia, por el bien de la democracia. Se busca una justificación. ¿Cuál es? Que Ramón Freire había sido catalogado como traidor a la patria porque quiso dar un golpe de Estado a Prieto. En este caso, que Prieto es el presidente actual, ¿no? Y Freire se refugia en Bolivia. Y acusaron a la Confederación de mantener a un golpista en su territorio y exigieron la devolución, ¿no? Exigieron la expatriación de este señor. La Confederación no lo hizo y deciden, pues, a través de esa justificación, deciden invadir. ¿Cómo se desarrolla esas expediciones restauradoras? Chile le declara la guerra a la Confederación, siendo el presidente Joaquín Prieto. ¿Quién es el presidente? Estamos hablando del presidente de Chile, ¿ya? Presidente de Chile, el 14 de noviembre de 1837. Bien, ¿cuáles son esas expediciones? Tenemos 3 expediciones restauradoras, 3, ¿no? Manuel Blanco Encalada y Antonio Gutiérrez de la Puente. Esta primera expedición restauradora termina en un fracaso, ¿ya? Termina en fracaso. No llegan a un acuerdo y es más, para poder sobrevivir, Manuel Blanco Encalada firma el Tratado de Paucarpata, en donde se les promete que se los va a devolver nuevamente a Chile sin atentar contra la libertad de sus soldados. O sea, los iban a regresar otra vez a su país. Grave error. Si ellos no hubiesen hecho esto, no habría ya fuerza militar que se prepare para poder defender. O si se hubiese organizado nuevamente un ejército, una expedición, iba a ser muy, muy reducida, ¿no? Entonces, envías a los soldados con sus armas para que luego vuelvan a armarse en una segunda expedición y ya. Entonces tenemos aquí el Tratado de Paucarpata, en el que Chile regresaría los barcos del Callao y Santa Cruz enviaría el ejército con sus armas a Chile. Imagínate. Y esto, cuando Blanco Encalada regresa a Chile, pues fue tremendamente censurado, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido firmar un acuerdo? Al final no se obedece a ese acuerdo, ¿no? Y se establece una segunda campaña o una segunda expedición restauradora. El Congreso chileno retrasa el Tratado de Paucarpata. En Ancash se da la batalla de Yungay, bien, Santa Cruz es derrotado y huye a Bolivia. En esta segunda campaña, Santa Cruz ya queda pues totalmente derrotado, ¿no? Bien, y en la batalla la batalla de Portada de Guía derrotan a Orbegoso. Santa Cruz y Orbegoso derrotados, ¿y cuál sería la consecuencia? Pues firmar un acuerdo, ¿no? Firmar un acuerdo. El acuerdo pues era eliminar, en este caso, desaparecer la confederación y cada uno volvía pues a sus estados normales. Una vez que se separa esta confederación, entonces las expediciones restauradoras ya no tuvieron efecto, ¿no? Desaparecieron. Pero ese es el interés. Por eso, alumnos, cuando veas pues que hay un problema en un país, no creas que ese problema solamente es por la parte interna, sino también hay otros intereses externos
que podrían ahí generar esta inestabilidad a una nación. Otra moraleja que deberíamos aprender, que hay personas o hay líderes o caudillos que prefieren que el Estado o el gobierno peruano se encuentre en caos, crisis, porque cuando un gobierno se encuentra en esa situación caótica y crítica, aparecen los buitres, ¿no? Aparecen los gallinazos para comer la carne podrida, bien, la carne putrefacta. Bien, aparecen esos oportunistas y arribistas, tanto extranjeros como también nacionales, que quieren que la situación se mantenga de esa manera para que no haya crecimiento ni desarrollo, porque ellos sobreviven de la carroña, sobreviven de la pobreza, ellos viven y se hacen más ricos de lo mal que le va al Perú, ¿no? Pero si el Perú empieza a mejorar, empieza a crecer justa y equitativamente, eso iría en contra de estas personas que se han acostumbrado a vivir de estas situaciones negativas. Bien. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Momentito, déjame abrir el libro. Bien, nos falta un punto. Un punto. Aquí está. El segundo gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra fue otro de los caudillos militares que estaba apoyando a las expediciones restauradoras. Gamarra junto con Castilla. Una vez que se divide a esta confederación, ahora, ¿cómo queda la situación en el Perú? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el que dirige? Si se habían creado ya regiones, cada uno con sus líderes y su dirigente, ¿no? Entonces, en este caso, el Congreso peruano, todavía vigente, elige como presidente a Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, a veces las cosas se mueven solas por aquí. Agustín Gamarra, no te olvides que él fue el único presidente que pudo durar pues su periodo de 4 años, ¿no? Tuvo algo de 12 intentos de golpes de Estado que fueron rechazados, pero aquí Gamarra entra pues a ser presidente por una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque en este caso lo nombran a Gamarra como restaurador del Perú. Restaurador del Perú. Mira, hemos tenido una idea media loca, que dos naciones se han querido unir, ahora tenemos que volver otra vez a las instituciones, ¿ya? Y tú eres el más adecuado para hacer este trabajo. Le dijeron a Agustín Gamarra. ¿Qué hizo Agustín Gamarra? En Huancayo se promulgó la Constitución Conservadora de 1839, le llaman la Cuarentona. ¿Por qué es una constitución conservadora? ¿No? Una constitución conservadora dice que el poder legislativo debe ser más fuerte que el poder ejecutivo. Bien, más fuerte que el poder ejecutivo. O sea, que nuestra constitución en el día de hoy es también conservadora, no lo sé, no lo sé. Saca tus conclusiones, ¿qué está pasando, no? Antes de que el Congreso se haya disuelto por Martín Vizcarra, el Congreso tenía 73 congresistas de un solo partido político. Y ese partido político se encargó de obstaculizar todos los proyectos que uno de derecha, uno de capitalismo, no pudo poner en práctica. ¿Ah? No pudo poner en práctica. Así es. Bien, vamos a continuar. Principales obras. Se inició la venta del guano por arrendamiento. Carambas. Se descubre
las bondades que tiene la caquita de las aves, ¿no? El guano de las islas guaneras. ¿Ah? Esas islas que habían estado cubiertas durante miles de años por caquita de ave, se descubrió que tenía un poder fertilizante único en la región. Así que ese fertilizante fue muy atractivo para llevarlo a Europa, insertarlo en estos mercados y este fertilizante pueda ayudar a una mejor producción de la agricultura, ya que la revolución industrial se estaba dando en Europa. Así que fue un fertilizante muy cotizado, ¿ah? Muy cotizado. El guano es el que nos lleva, ¿cómo es, no? La caca de ave es la que nos lleva a un proceso de prosperidad en el Perú. A ese proceso histórico se le llama prosperidad falaz. ¿Qué más? Inicia la venta del guano por arrendamiento. ¿Qué significa arrendamiento, alumno? Significa que esa isla lo alquilaban a un monto y el que alquilaba le pagaba pues el monto del alquiler y todo lo que salía de la isla era dueño pues el que había hecho el arrendamiento, ¿no? O sea, es como si yo te alquilara una mina, te alquilo por el territorio, te doy tanto y todo lo que hay en esa mina, los minerales me los llevo, pues, ¿no? Ganando cifras enormes, enormes y el Estado recibiendo migajas y migajas, ¿no? Eso fue por arrendamiento. ¿Qué más? El auge de la corriente costumbrista y la revolución vivanquista se dio en el año 1840. Acá tenemos la creación del Colegio Guadalupe, bien, y el desarrollo del diario El Comercio, ¿no? Se hizo mucho más fuerte. ¿Qué hace Gamarra? Gamarra comete un grave error, ¿ya? Gamarra pretende anexar Bolivia al Perú, ¿ya? Y no la pretendió anexar confederándola, sino que la quiso hacer a la fuerza. En Bolivia, Santa Cruz no era bien visto por la clase política boliviana, ¿ya? Y forzaron a Santa Cruz junto con los colombianos, porque también los colombianos estaban en Bolivia, bien, llega Gamarra y los expulsa, ¿no? Los expulsó de Bolivia. Pero aprovechando, también quiso entrar ¿dónde? Entrar a Bolivia y quiso apropiarse de su territorio. Y Gamarra fue derrotado por Vallivian y Velasco en la batalla de Ingavi. Y en esa batalla, Gamarra es asesinado, ¿no? Cae muerto. Bien, desaparece su gobierno, que duró desde 1839 hasta 1845. ¿Listo? Terminado Gamarra, se procede pues al siguiente periodo del siguiente presidente. Bien, ahora sí,